Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí a través de Conciencia Tech, como siempre por Facebook, por Spotify y por el canal de YouTube. Hoy vamos a explorar juntos un tema que a mí me pareció súper interesante y tengo el gusto de conversar con Virginia Rosell, especialista en desarrollo personal, gestión del bienestar y en organización plena. La realidad es que hoy en día creo que en un mundo donde vivimos en el automático y en la vorágine de al hacer, creo que esta parte de la organización plena es sin duda alguna un tema fundamental para nuestro bienestar. Yo creo que eso es lo fundamental, el bienestar de nosotros y bajarle a esos niveles de estrés. Bienvenida, Virginia. Por cierto, la colaboración es de Buenos Aires, Argentina. Mucho gusto y bienvenida, Virginia. Bueno, muchas gracias por el espacio. Me encanta esto que traes porque es así, es como un superpoder de estos tiempos que todos necesitamos, pero a veces no sabemos que necesitamos hasta que damos con ese conocimiento. Gracias por la invitación. Oye, y bueno, empecemos por cómo surge, o sea, tú especialista en coaching, en bienestar y todo este tipo de cosas, ¿cómo te surge la idea de empezar a hablar de este tema y empezar a llevarlo a la acción? Bien, viene de mi historia personal. Yo soy ingeniera informática, tengo un magíster en dirección estratégica y tecnológica y a lo largo de mi carrera y de mi camino trabajé liderando muchos equipos, sobre todo en desarrollo de producto, en digital, con equipos multidisciplinares. Y en algún momento empecé a preguntarme, bueno, en todos estos objetivos que yo iba queriendo lograr, tanto académicos como profesionales, liderando equipos, acompañando organizaciones, iba buscando formas de, cuestionando un poco las formas tradicionales de hacer y diciendo, tiene que haber algo más, pues debe haber otras formas de hacer y en la medida que iba aprendiendo, ¿sí? Fui dando con herramientas de agilidad, herramientas de bienestar, con el coaching en nuestra escuela compartida, el Conscious Business. Y fui integrando esas herramientas en mi propio camino y probándolo con los equipos con los que iba trabajando para ir desarrollando más efectividad, más conciencia, equipos más saludables, sobre todo en tecnología que hay altísimos índices de burnout, hay hasta un 70, es uno de los números más recientes, un 70%, y eso genera mucha desconexión con el trabajo. Entonces, en mi rol de consultora, todo esto yo lo apliqué en mi vida, ¿no? En mí como persona y luego en mis clientes y equipos y personas que acompaño. Y de esa manera es como que me traje todos estos aprendizajes del mundo tecnológico a mi vida personal y al servicio de los demás. Y creo que hoy es un superpoder que cada vez necesitamos más y que a veces no lo sabemos, porque no es algo, fíjate que no es algo que adquirí de mi formación académica, no es algo que lo aprendemos en el colegio, no es algo que tampoco aprendemos en el trabajo, a menos que alguien traiga esto, ¿no? Este tema. Entonces, esa combinación es lo que yo luego llamé como mi método de organización plena, que es lo que pongo al servicio porque entiendo que hay una necesidad mayor y un propósito más grande de empezar a difundir estas herramientas por necesidad de mayor bienestar en la humanidad. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, muchos pensamos que organizarnos es tener todo bajo control. Pero en realidad, ¿qué significa estar organizados desde la plenitud? Me encanta es totalmente. Lo primero que empiezo a cuestionar son paradigmas, ¿no? El hacer más es mejor, ¿no? Y me encanta esto que traes de la complejidad, porque venimos de un paradigma, así como venimos de un paradigma de que ser más productivos es hacer más. La organización plena lo viene a cuestionar, viene a decir, no, es hacer menos, pero más inteligente, menos, pero más enfocado, menos, pero más alineado a tus valores, a tu sentido, a tu impacto. Y esto que vos traes es súper clave, porque venimos de un mundo que nos diseña para estar bajo control.
bajo control, bajo orden, y en realidad lo que estamos lidiando todo el tiempo y cada vez más es con un mundo más complejo. Estamos en el centro del ojo de la tormenta de un superciclo tecnológico con la IA que nos viene pisando los talones, y yo soy un filósofo que me encanta, que seguramente muchos conocen, es Yuval Harari, que es lo que decía. Cada vez más estas disrupciones van a ser aceleradas y continuas, y la pregunta es si tenemos la estabilidad mental para estar a la altura de tanta disrupción y tanta adaptación. Entonces ahí entran las herramientas de la agilidad, ¿no? Nuestra capacidad de adaptarnos y también en contextos complejos, ¿no? La agilidad propone adaptarnos en contextos de complejidad. Y la complejidad no significa que esté todo, ¿no? La respuesta no es tratar de controlar la complejidad, sino que es adaptarnos, navegarla y fluir y entrar en flow, y ahí entra el bienestar. Oye, qué interesante porque, híjole, como te digo, no quiero hablar en la generalidad, hablo por mí, pero esta parte del control es sumamente difícil de soltar, ¿no? Al final de cuentas, pero también cuando me hablas de esto, eh, lo relaciono con esta parte de confundimos organizarnos con perfeccionismo y el perfeccionismo nos roba paz. ¿Cómo podemos evitar caer en esta trampa de confundir el organizarnos con ser perfectos o el perfeccionismo? Me encanta, es una de las primeras barreras que hay al momento de organizarse, y tiene que ver con que lo primero es aceptar que la perfección no existe. Si algo fuera perfecto, estaríamos muertos, porque no habría forma todo es perfectible. Entonces, primero es ese mindset, es entender que todo puede mejorar. De hecho, la agilidad y los métodos Kaizen, que se conocen de mejora continua dentro de ámbitos de desarrollo de software y a nivel empresarial, tienen que ver con que siempre podemos mejorar, ¿no? Que siempre hay algo que podemos seguir desarrollando. Y también trabajar el estar en paz, ¿no? ¿Con qué nos deja en paz? ¿Cuál es esa mínima versión de nuestro trabajo que nos permite dar a conocer aquello que estamos haciendo, y que también nos deje en paz con nuestros valores, ¿no? El éxito más allá del éxito, nos diría Fred. ¿Qué es esto? Bueno, suelto. En algún momento es soltar el control, porque no podemos controlar todas las variables. Y primero entender que la perfección no existe, y segundo entender cuáles son los miedos que están detrás de la perfección. Porque muchas veces es el miedo a equivocarnos, que no nos lo permitimos, muchas veces es el miedo al que dirán. Entonces ahí la invitación es a indagar cuáles son las heridas y los principales frenos y barreras que son conocidos y que son comunes para muchos en la humanidad, para toda la humanidad. Entonces, acompañar desde la organización plena a sortear esas barreras que nos pasan a todos, nos pasan a todos. Todos estuvimos ahí. Oye, bueno, una vez que yo interiorizo esta parte del perfeccionismo, de esta parte del control, pero digo, a ver, de todas maneras siento que estoy siendo caótico en mi forma de organizar. ¿Cómo empiezo cuando siento esa necesidad? ¿Cuáles serían mis primeros pasos para empezar a organizarme plenamente? Bien. Primero que nada es definir tu misión, tu visión, ¿no? Hacia dónde vas, porque es como el gato de Alicia, que es súper un clásico, pero es verdad, o sea, o nos lo dice Fred, ¿no? Si vos te subís al taxi y no sabes a dónde vas, ¿cómo vas a lograr ir hasta algún lado, ¿no? Va a agarrar para donde quiera. Entonces, hay un puntapié inicial súper importante, que es ver dónde estoy, ¿sí? Nuestra brecha, ver dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar. Y en base a dónde quiero llegar es que yo empiezo a entender mis recursos y empiezo a trabajar en mi foco. Porque lo que empieza a pasar es que si yo quiero todo, todo ya, bueno, hay que también entender que se puede todo, pero no todo ya, que todo requiere un tiempo, es un proceso, es algo planificado, pero empieza por la intención. Vos me preguntas, ¿por dónde empieza? Empieza por la intención. Es mi intención de ir en esa dirección, y en base a que tengo esta intención de ir en esa dirección, empiezo a trabajar mis resistencias, los métodos que me van a acompañar, los sistemas, la red que me va a acompañar. Todo eso lo necesito desde ya, pero empieza con una intención de hacia dónde voy. Ok. Oye, y tú me dices que todo esto lo trajiste de tu formación, parte de, junto con otras formaciones que me imagino has tenido,
¿cuáles son esos principios o pilares clave que sustentan esta metodología que a mi entender, no sé si tropicalizaste o la aplicaste y empezaste a generar esta propia metodología? No sé, ¿cuáles serían esos pilares? Mis pilares tienen que ver, uno, con el pensamiento sistémico, que viene de mi formación de ingeniera informática, ¿no? Diseño, sistemas, productos, análisis, es una parte muy racional que desmenuza la complejidad. Por otro lado, el coaching, desde ya, el valor de conexión con nuestro propósito, ¿no? El éxito más allá del éxito. Acá hay una base donde trabajamos desde nuestra filosofía y pensar que podemos controlar ciertos aspectos de la vida, hay otros que no, pero los que sí puedo controlar están bajo mi dominio y son los que me van a impulsar y son los que yo puedo sí controlar, ¿no? O manejar de alguna manera. Por otro lado, la agilidad que nos da este pilar de adaptabilidad, de empezar a abordar la complejidad con estrategia, también entender lo que son los mínimos productos viables, que bueno, ese concepto ahora está un poco en cuestionamiento, pero tiene que ver con prototiparnos a nosotros mismos, entender que somos obra en construcción, que vamos siendo, que vamos probando, que vamos experimentando. Creo que esa es un poco la clave. Y el bienestar, porque es algo que también dentro de mi industria es algo que yo padecí mucho y vi mucho en los entornos profesionales y también lo he padecido y casos cercanos míos. Y en base a eso empecé también a integrar e incorporar herramientas de bienestar. Así que es como un mix de cosas que yo probé siempre en mí y que fui llevando a mis experimentos en el trabajo, con equipos, con personas, con coaches, con mentees. Y de ahí es que sale un poco la base, como tiene cuatro patitas. Si tuviéramos que decir patitas, son tecnología, coaching, agilidad y bienestar. Excelente. Oye, hablando de esto, de que ya, o sea, no solo lo aplicaste en tu vida, sino lo has aplicado con otras personas, ¿cuál es el resultado más impactante que has observado de esta metodología y de este resultado? Muchísimo. En mí, yo estaba súper trabada con, por ejemplo, escribir mi tesis de maestría. Y si la pude escribir alguna vez es porque yo apliqué este sistema. O sea, es algo que requería muchísimo foco, muchísima concentración, muchísima demanda. Eso es un ejemplo, ¿no? De algo de que yo creía que no lo iba a poder hacer, pero tuve un sistema al que volver y poder hacerlo. Y después a mí lo que me maravilla cuando yo presento estas herramientas es que no son cosas de otro mundo, son cosas muy simples, muy accesibles, de sentido común muchas veces, pero que salir del automático, frenar, ver dónde estoy y darme cuenta que con eso tan chiquitito yo puedo generar un impacto tan grande. Hace poco en uno de los workshops una chica divina emprendedora me decía, mira, hace meses que vengo con un ebook de cuatro, no podía escribir nada, lo tenía en la cabeza, pero no podía escribir. Después del taller lo escribí en una semana, no me acuerdo del tiempo que me dijo. Pero ya saber que eso tiene un impacto en la vida de alguien, que con una herramienta simple, sencilla, o muchas veces lo que nos pasa, y sobre todo a las mujeres, es no priorizamos los espacios, ¿no? Muchas veces cuando estamos mucho con espacios de cuidado, con otros, que la familia, que las mil cosas en la cabeza, dejamos como de aparecer en la agenda y de repente tener ese insight de darse cuenta de que no estás en tu propia agenda y que para que suceda tiene que estar en la agenda tu clase de yoga, tu clase de lo que quieras, es súper poderoso porque genera cambios muy importantes para las personas. Sí, eh, yo creo que esta parte que dices y que es muy cierto, eh, que yo padecía mucho y empecé a llevar cosas por agenda. Y el no poner esas cosas de practicar mi meditación, hacer ejercicio y cosas así, de repente, ahorita que lo dices y que lo reflexiones, un mensaje contundente también para ti, ¿no? O sea, de introspección, de decir, ¿y en qué lugar estoy yo en en esta hoja de organización que tengo? Total. Como dices, es un poder de reflexión, pero también es un poder de acción, ¿no? Total, total, exacto. Es eso, es accionar. El eje es, bueno, cómo acciono, cómo intenciono y cómo después acciono hacia ello sin perderme, porque los vaivenes de la vida están. Entonces, no va a ser perfecto, por ahí tardes más, por ahí tardes menos. Lo importante es volver. Yo siempre lo manejo desde la compasión, que es, bueno, podemos, pero
según contexto, según momentos, según situaciones. Lo importante es no perderlo, ¿no? Que no quede en el cajón, que no quede ahí olvidado, que tengamos herramientas para bajar ese run run de la cabeza, que no usemos nuestra cabeza como agenda, porque es traicionera, no confíes en tu cerebro. Entonces, bueno, esas pequeñas cositas hacen mucho la diferencia. Excelente. Oye, ¿qué papel juega la conciencia emocional dentro de este proceso de organización? Clave, clave. Cuanto más, o sea, es como nuestro ancho de banda, ¿no? Cuanto más desarrollamos nuestro ancho de banda emocional, también más podemos expandirnos y enfocar en nuestra energía en aquello que estamos buscando. Y es fundamental porque las cosas en la vida o sea, como dice Fred, lo dice, shit happens, ¿no? Como las cosas, las cagadas van a pasar, y acá en Argentina le decimos así, y eso va a pasar, y va a haber vaivenes, y va a haber momentos donde te vas a caer, pero lo importante para mí siempre es como construcción de hábitos, ¿no? Es como, siempre es volver. Sé que siempre puedo volver y tengo algo que me ayuda, que es un sostén, donde sé cómo hacerlo. O sea, cuando lo puedo dejar, ok, me puedo caer, es como las dietas, ¿no? Bueno, puedo hacer lo mejor de mí, en algún momento por ahí me puedo caer, pero sé cómo volver, ya aprendí, ya me enseñaron, ¿no? Como, bueno, cómo seleccionar alimentos, cómo tener una rutina. Bueno, es eso, es como saber cómo volver, porque las cosas van a pasar y eso es gestión emocional, ¿no? Lo que está detrás es la conciencia que tenemos sobre lo que nos pasa, sobre nuestros momentos, sobre cómo nos sentimos frente a los desafíos, si es un desafío muy grande, si es un desafío cómo me impacta ese desafío, si tengo miedo de ir a ese desafío, ¿no? Pues eso me va a llevar a procrastinar. O sea, todo esto está en el entramado, la inteligencia emocional está en el entramado de todo esto, ¿no? Es como el, el, el driver invisible, le podría decir. Oye, reflexionando sobre lo que acabas de decir, entonces la organización, porque yo veo que muchas veces hay gente que anota su lista de pendientes, su agenda, su, eh, pues tiene todo documentado de alguna manera con celular, con papel o como sea, pero me sonó a una reflexión donde entonces la organización no es una acción externa, sino un reflejo de mi parte interna. Absolutamente, y de tu compromiso con esas prioridades que vos definís y estableces para vos, porque tenés que ser el primer guardián de esas prioridades. Si eso realmente está ahí en tu agenda, es porque es una prioridad para vos. Entonces, ¿qué compromiso vos tenés con eso que es una prioridad para vos? Oye, y si está en tu agenda, pero no lo haces, ¿qué mensaje te estás mandando? ¿Qué mensaje, no? Bueno, muchas veces puede ser que te da miedo que eso suceda y que te dé miedo el éxito. Muchas veces puede ser que te da miedo equivocarte porque estás en un mecanismo de perfeccionismo. Muchas veces es que simplemente la sobrecarga emocional que te genera te paraliza, ¿no? Esto lo llamamos el análisis, el parálisis por sobreanálisis, cuando tenés muchas cosas, porque también puede ser un crack y tu lista puede llegar al infinito, ¿no? Lo que le llamamos el backlog infinito es como puedo tener un montón de cosas, pero ¿cómo hago para ir? O sea, si es prioritario, no puede ser prioritario todo. En algún momento tenemos que elegir. Y ahí es donde se juega la organización plena. Sí, es cuando, como hablamos en el CBC del esencialismo, ¿no? O sea, solo pocas cosas son importantes, ¿no? De esas, la clave es encontrarlas. Si yo o un chavo, alguien que nos ve ahorita y que aparte de después nos vas a platicar de un evento que vas a tener, pero si estamos perdidos en esa parte de no encontrar esa misión, ese propósito o ese foco inicial, ¿qué nos recomendarías? Hacer, porque en realidad nadie tiene tan claro, hay que cuestionar esto, ¿no? La visión, la misión es un orientativo, es como un punto que yo puedo, es una línea que puedo trazar hoy o un segmento chiquito que puedo trazar hoy. Pero tampoco es que tengo tanta visibilidad. Eso se va construyendo, porque si no me voy a quedar paralizado pensando en que, esto tiene que ser mi visión, tiene que ser la visión, y de nuevo entro en el perfeccionismo, me empiezo a morder la cola, ¿no? Empiezo a girar. Entonces, no se trata de poner un súper objetivo, a menos que lo tengas muy claro. Igual tampoco hace falta que sea algo grandilocuente, simplemente es, bueno,
mi intención es ir por acá y probar, porque en el camino nos podemos dar cuenta que no es por ahí. Esa visión no es fija, no está tatuada, no está tallada en piedra, es algo súper flexible. Entonces, la recomendación es avanzar, es accionar, aprender, iterar. Esa es la recomendación. Oye, qué tranquilidad me da esta parte que nos dices de la misión, de la visión y del propósito, desde esta flexibilidad, pero que también pues, tampoco es tan definida, ni es una ley, ni es un dogma de fe, ¿no? Que, por ejemplo, en las organizaciones de repente ves la misión, la visión y los valores y los ves hasta escritos ahí y piensas que así deben de ser los tuyos internos, ¿no? De alguna manera. Pero esto a mí al menos me refleja cierta tranquilidad, porque decir, bueno, ahorita mi visión pues creo que es hacia allá, pero puede ser que el norte no sea el norte y sea para allá, ¿verdad? Para el sur, por ejemplo, y entonces eso desde la compasión que dices, pues me ayuda y me alivia a este estrés que pudiera tener, ¿no? Entonces, ¿cómo se equilibra, perdón, esta estructura de organizarme con flexibilidad sin caer en rigidez, pero tampoco en desorden? No sé si me explico en mi Sí, total. pregunta. Es eso, es como nos movemos con flexibilidad sin justamente, ¿no? Entrar en el análisis. O sea, un extremo es me quedo paralizado porque no sé para dónde ir y estoy en modo perfeccionista. Y en el otro extremo me voy al caos, ¿no? Entonces mucha gente tiene miedo de soltar el control en algunas circunstancias porque le tiene temor al caos en realidad, ¿no? Como a aquello que puede estar completamente fuera del scope de la expectativa. El punto es el punto medio, ¿no? Y la flexibilidad te la trae justamente el pensarnos de esa forma, como que podemos accionar, podemos hacer un parate, podemos reflexionar. Eso es la base de la retrospectiva de la agilidad, ¿no? Puedo intentar, ¿sí? Puedo intencionar algo, puedo dar un paso hacia ello, puedo aprender en el camino y puedo seguir iterando. Y eso es infinito, eso no nos lo quita nadie, ¿no? Es como que siempre podemos pivotear de alguna manera en el camino. Desde ya que está el entramado del que hablábamos, ¿no? De la inteligencia emocional. Si eso tenemos la constancia para sostenerlo, si nos animamos a fallar, si nos animamos a ir por un poquito más. ¿No? Pero lo que nos permite sobre todo es validar, es validar. Bueno, yo creo que quiero ser cantante. Ok, voy a por lo menos tomar un taller, ni siquiera que tomo un taller de canto para entender de qué se trata, o escucho una clase, tal vez llego y digo, esto no era, ¿no? Y por ahí es como, me hace acordar al ejemplo que siempre dicen del retiro, ¿no? Que en el esquema de trabajo tradicional, donde la gente se pasa la vida pensando que cuando se jubile, ¿no? Y se guarda la vida para que el día que se jubile se vaya por el mundo y viaje y se da cuenta que odia viajar. Es una persona totalmente contraria a lo que es viajar y te pasaste la vida pensando que ibas a viajar y ser feliz viajando, ¿no? Es como postergar tanto eso por el miedo y la inacción, que en definitiva no terminás validando y probando qué es eso que te funciona a vos, porque por ahí probás, sos un crack cantando, por ahí probás y no te gusta cantar, quién sabe. Pero tenés una idea, tenés una intuición, también es escuchar la intuición, ¿no? De para dónde voy. Y como vos traías esto de las organizaciones, ¿no? Muchas veces eso está, es un temón, ese es otro capítulo, ¿no? Muchas veces está colgado ahí, pero ¿qué pasa después en la diaria? ¿Qué es lo que sucede con las personas? Porque la cultura es lo que hacen las personas en la diaria. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Y si mis valores están alineados o no, quiero estar en un lugar así o no, o cuál es mi umbral de tolerancia, ¿no? Ahí es eso, es ir vamos siendo y vamos adaptándonos a nuestros entornos. Creo que también ese es uno de los superpoderes de esta era, ¿no? Como organizarse, adaptarse. Yo diría que organizarse adaptativamente, ¿no? Pero Excelente. Oye, ¿y qué hábitos o rutinas diarias pueden fortalecer nuestra organización plena desde lo personal y desde lo profesional? A un par, no me digas todos, nada más uno o dos que nos puedan ayudar así. total, para mí algo que es sagrado es el ritual de la mañana. El ritual de la mañana es, yo no conecto con teléfonos, no tengo notificaciones, ese es otro, no tener notificaciones en los teléfonos, salvo lo esencial en determinados horarios.
Pero para mí las mañanas, por ejemplo, es un ritual de planificación inicial del día donde yo no toco celulares, hago como mi espacio de conexión conmigo misma. Algunos pueden meditar, yo medito. Otros pueden hacer simplemente estar en silencio, en contacto, pero sí revisar todos los días por lo menos cuáles son mis tres prioridades principales, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel vincular. Y saber cuál es esa prioridad de mi día, que hoy mi día va a estar ganado si eso lo hago, ¿no? Y entonces me enfoco en eso. Excelente. Oye, y por otro lado, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que la gente comete cuando empieza en esta parte de la organización? Creo que hay una tendencia que es en todo sentido y más, te lo llevo más amplio a las organizaciones, es a pensar que esto es una herramienta, que la respuesta está afuera y que es una herramienta. Entonces, por ahí me paso un montón de tiempo buscando una herramienta donde registrar mi hábito, donde anotar eso que quiero hacer y me pierdo en la herramienta, ¿no? Lo mismo con la IA, me pierdo en la IA. No, hay algo como mucho más previo que es priorizar, hacer mi priorización, ¿no? Es saber en dónde voy a poner esa energía y mi atención y no en la herramienta, porque esos son como puntos de fuga, ¿no? Como de Ok. energía que no me suman a mi organización. Entonces, Ah, papel y lápiz alcanza. oye, Virginia, pues esto da para mucho más sobre esta plática y sobre estos puntos, pero pues el tiempo es relativamente finito, entonces, pues estamos a punto de terminar. Sé que por aquí tienes tú un evento y me encantaría que toda la gente que quisiera conocer esta metodología de organización plena pudiera estar en contacto contigo, pero también que conocieran este evento que estás lanzando. ¿Dónde podemos encontrar información sobre tu evento, pero también información sobre ti para contactarte y buscar alguna asesoría, algún coaching, alguna mentoría en este tipo de temas? Con gusto. Bueno, próximamente estoy lanzando un especial en femenino de organización plena el 18 de octubre, así que pueden sumarse aquellas mujeres que quieran intencionar fuerte, pero siempre está abierta la edición general, solo que en este caso es una edición especial. Y me pueden encontrar en virginiarosselló.com, pueden encontrarme en mi principal red, que es una red profesional que es LinkedIn, como Virginia Rosselló. Pueden también encontrarme por ahí con menos actividad en Instagram. Pero estoy muy activa en LinkedIn y me pueden escribir, mis correos están publicados es muy accesible llegar porque tengo también un ebook publicado gratuito que pueden descargar donde está escrita toda la metodología también y si les gusta la lectura también pueden entrar y descargarse en virginiarosselló.com en la sección de recursos gratuitos el ebook gratuito. Oye, este taller que tienes en femenino de organización plena, ¿es solamente presencial en Argentina o también lo tienes en ¿No? línea? Es en línea, es todo en línea, es todo en Ah, línea. padrísimo. Forma Zoom. Así que bienvenida a toda Latinoamérica, hasta donde lleguen. Llegamos a todos lados con Zoom. Así que Excelente. encuentro virtual de 3 horas donde se llevan también un ebook complementario, es decir, hacemos la parte práctica, vivencial en el encuentro en Zoom y después se llevan el workbook para que no haya excusas para accionar y todo listo para activar. Incluso hay bonus donde se llevan los templates de mi agenda replicada para que ya la usen con todo ese recorrido hecho, así que tienen un montón de material. No hay excusas para no organizarse. Oye, pues primero que nada agradecerte, Virginia. Hoy nos llevamos una gran lección. El orden no se impone, se crea desde dentro. La organización plena no busca productividad, busca paz. Gracias, Virginia, por esta charla tan poderosa y a ti que escuchas, te dejo esta pregunta para reflexionar. ¿Tu vida está organizada o solo está llena de cosas? Muchísimas gracias, Virginia, y de verdad un abrazo y un saludo hasta Argentina. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Hasta la vista.